Espanjan piti olla Euroopan hienoin menestystarina. España va bien. La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España. Espanjassa rakennettiin enemmän. Espanjassa oli enemmän pankkikonttoreita asukasta kohden kuin missään muualla maailmassa. Espanjan kupla oli maailman suurin. En términos relativos, en términos proporcionales al tamaño de la economía, ha sido la mayor. Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien. Hola. España va bien, como decía Aznar. España va bien hasta que ha ido mal. España no se puede permitir seguir pagando unos tipos de interés excesivos. Es el momento de despejar cualquier tipo de incógnita y, si lo hubiera, asumir el coste político que sea necesario y pedir el apoyo financiero cuanto antes. Los bancos, y que en ocasiones hay que ayudarlos, con dinero público. Lo ideal es recuperar ese dinero público, y que no sea el contribuyente, ni el contribuyente español, ni el contribuyente finlandés, el que pague la factura de la mala gestión. Kuluneena syksynä koko Eurooppa on oppinut tuntemaan Bankian, Espanjan 7 yhdistyneen säästökassan pääkonttorin kallellaan olevat rakennukset. Ne ovat olleet kuvituksena uutisjutuissa, joissa on kerrottu Espanjan pankki- ja velkakriisistä. Bankia on Espanjan kiinteistökuplan raunioille jäänyt 20 miljardin euron kupru. Kuka oli syyllinen kuprun syntyyn? Ei kukaan. En la historia del pensamiento se llama un acto de Dios. Cuando el terremoto de Lisboa en el siglo XVIII se dijo que era un acto de Dios, porque no se podía entender, había muchos muertos y no había ningún culpable. Entonces los actos de Dios en España son muy frecuentes. O sea, el Bankia pues es un acto de Dios, que ha habido muchos damnificados, los que compraron las preferentes, pero no hay culpables, ¿no? Bankian ydin oli Madridin alueellinen säästökassa Caja Madrid. Sen johdossa oli Espanjan hallitsevan oikeistolaisen kansanpuolueen kaadereita, heidän puolisoitaan, serkkujaan ja niin edelleen. Pero las cajas de ahorros no eran bancos, eran entidades financieras gestionadas por políticos. Y por tanto los políticos iban poniendo a sus amigos. Y estos políticos no sabían leer un balance. Y estos políticos no sabían lo que era una cuenta de pérdidas y ganancias. Y estos políticos daban crédito para que luego de alguna manera a ellos les hicieran un homenaje. Y estos políticos lo que hacían era gastarse en lo que era aquella, digamos, grandeza, en esta megalomanía, en lo que sería la exuberancia. Obras que no tenían ninguna razón de ser. Nyt espanjalaiset maksavat säästöinä ja leikkauksina holtittoman rahankäytön hintaa. Kansa on lähtenyt kadulle. Maksamaan pitäisi saada myös syylliset, sanoo kirjailija. En las cajas de ahorro los gestores, claro. Los gestores que daban créditos que no se hubieran dado si no hubiera sido porque había una instrucción política de darlos.
Poliitikkojen näpeissä olevat säästökassat rahoittivat rakentamista paikoissa kuten Sesenia, 40 kilometriä pääkaupungista Madridista etelään. Manuel Fuentes oli pormestarina kiinteistökuplan kuumina vuosina. Por lo tanto, yo cuando entro estaba aquí todo el mundo construyendo y también con un proyecto aprobado en cuanto a la clasificación del suelo para construir 13.500 viviendas. O sea, un municipio con 3.000 viviendas y con una nueva ciudad dentro del mismo pueblo de 13.500 viviendas, pues era una auténtica locura. Manuel Fuentes oli niitä harvoja, jotka eivät antaneet helpon rahan sumentaa näköä. Que pídeme lo que quieras que yo te lo doy son unas declaraciones mías sobre lo que me dijo un empresario. Si sacamos adelante la urbanización, tú pídeme lo que quieras que yo te lo doy. Le dije que eso era una vergüenza y que, por favor, que saliera del despacho. Sí, sí. Se conoce que estaban acostumbrados a eso. Sevillan laitamilla oleva asuinalue valmistui vuonna 2009. Vuoden 2012 lopussa ruoho kasvaa edelleen tyhjien asuntojen verannoilla. Rotat ovat asukkaiden vitsauksena. Harvat asukkaat elävät ilman naapureita. Nosotros compramos además, estas son casas caras, son casas, no llegan a ser de lujo, pero sí tienen un buen equipamiento. El problema también de vivir poca gente en una zona residencial como esta, que no se hayan vendido todas, pues el tema de la recogida de residuos, de limpieza de las calles, por aquí no pasan prácticamente a limpiar. Hemos tenido que tener muchas reuniones con el alcalde para insistirle en que tiene que venir a limpiar, pero claro, como somos pocos los vecinos que podemos hacer presión porque las mitad de las casas están vacías, pues ellos se despreocupan. Los precios han caído, con lo cual no le queda más remedio que vender casi de saldo. Están vendiendo, en el caso por ejemplo de mi casa, la están vendiendo casi al 50%, a mitad de precio. Ricardo Camasan naapuruston myymättömät asunnot kartuttavat osaltaan Espanjan yksityisen sektorin valtavaa velkataakkaa. Yhdessä valtionvelan kanssa se nousee 300% bruttokansantuotteesta. La deuda pública es pagable, claro que sí. La deuda privada no es pagable convencionalmente y es necesario que el volumen de activos de los deudores se reduzca. Sevian keskustassa sijaitseva kerrostalo on esimerkki kiinteistökuplan ylilyönneistä. Este era un edificio terminado hace 3 años que permanecía vacío porque la empresa que lo construyó estaba en la quiebra y su propietario pues estaba imputado en varios procesos judiciales por corrupción política, urbanística y evasión fiscal. En ese proceso, a lo largo de estos 5 meses, el edificio ha pasado de manos desde esa compañía en quiebra hasta una entidad bancaria que se llama Ibercaja, que hoy mismo está en todos los periódicos porque va a necesitar fondos públicos para sanear sus cuentas. Talonvaltaajat valtasivat rakennuksen keväällä. Uusista asukkaista suurin osa on pankkien kadulle häätämiä ihmisiä. Y el tema del agua es lo que es más complicado porque el Ayuntamiento de Sevilla se ha gastado 20.000 euros en cortar el agua a este edificio para instalar una pequeña fuente que, como si fuera un campo de refugiados, tiene que servir para dar abastecimiento de agua a 36 familias que son más de 120 personas. Mi hijo ha ido con la fuente a la fuente y se trae el agua. Pues yo no me iba a quedar en la calle. Entonces pues ya decidí aquí, pues se vive, yo sé que es mal porque es ilegal, ¿no?
Pero ¿cuántas cosas son legales hoy? Ninguna. Porque para empezar son ellos los que mandan, que no tienen las cosas legales. Entonces, porque yo me meta, pues tampoco, que es un delito. Por supuesto que yo lo asumo, que es un delito, pero bueno, que me den soluciones ellos, ¿no? Claro, nosotros aquí nos encontramos con la paradoja de que lo que estas 36 familias están haciendo puede ser ilegal, pero es absolutamente ético, moral, y creo que la mayor parte de la sociedad española lo comprende. Sin embargo, lo que hacen los bancos, lo que hacen los gobiernos cada día cuando dan fondos públicos a la banca parece ser absolutamente legal y sin embargo es totalmente inmoral y en fin, esa es la paradoja que ahora mismo nos encontramos en este país. Kiinteistökuplan ongelmajätteet, 100 000 myymättömät asunnot siirretään roskapankkiin. Siitä tulee Espanjan ja koko Euroopan suurin kiinteistövälittäjä. El Banco Malo se ha creado porque lo exige Europa. No sé si lo hubiera creado las autoridades españolas por sí solas, ¿no? Ha sido una exigencia del Memorandum of Understanding, ¿no? Sí, sí, del rescate bancario, ¿no? ¿Quién no lo quería? Bueno, yo creo que algunos bancos no lo querían, ¿no? Porque en principio existía el temor de que se obligara a todos los bancos a transferir activos ahí. Entonces había algunos, los bancos que estaban mejor no querían poner en común los activos con los bancos malos, ¿no? Entonces yo creo que esa era una razón. Y la otra es que probablemente iba a haber un efecto depresivo de los precios, ¿no? Pero claro, los precios tienen que terminar de bajar, ¿no? Y yo creo que ha sido Europa la que ha puesto las condiciones, ¿no? Kiinteistökupla ei syntynyt tyhjästä. Siihen tarvittiin poliitikkoja. Kuuroja poliitikkoja, jotka eivät välittäneet varoituksista. El Banco de España tenía en sus manos herramientas para... Claro, el Banco de España lo sabía. Y además el Banco de España tiene un grupo de profesionales que es de primer orden, que son los inspectores del Banco de España, que además advirtieron, y en el año 2006 le enviaron una carta al vicepresidente económico del gobierno advirtiéndole de todos esos peligros que estaban ocurriendo y que iban a acechar a la economía española. El vicepresidente económico del gobierno, Pedro Solbes, que era vicepresidente económico, no hizo caso a esta carta y hoy estamos donde estamos. Es decir, se veía que esto pasaría y las autoridades, los organismos de supervisión y control tienen que hacer bueno el control y la supervisión. No lo han hecho. Espanjan pääpuolueelle oli sitä edullisempaa, mitä pidempään kupla kesti puhkeamatta. Ne rahastivat rakennusliikkeitä ja rakennuttajia keräämällä omia laittomia provisioitaan rakennusoikeuksista, kaavamuutoksista ja niin edelleen. Siempre que hay una burbuja inmobiliaria, hay alguien que está haciendo lo que no tiene que hacer o que no está haciendo lo que tiene que hacer. Pero claro, el tamaño de esta burbuja fue tan gigantesco que la prevaricación, el cohecho, el soborno fueron también muy, muy grandes. Espanjan poliittinen koneisto on raskas ja kallis. Toimittaja Sandra Mir kirjoitti kirjan La Casta Autonómica. Se kertoo maan hallintojärjestelmän päällekkäisyyksistä ja tuhlailusta. Este libro lo escribimos porque la gente debe saber lo que está pasando. Y yo creo que en el día a día la gente no tiene un compendio de todos los disparates, del despilfarro que se ha producido en este país y de la falta de sentido común y de responsabilidad que tienen los políticos para con los ciudadanos. España, la administración es un monstruo. Es una administración faraónica. A ver quién tiene más. A ver dónde colocamos a más amigos. En España hay mini ayuntamientos, 3.000. Ayuntamientos, 8.000. 17 comunidades autónomas.
46 diputaciones que gastan 22.000 millones de euros al año. Esto es insostenible. Lo que pasa es que antes había dinero y a nadie nos preocupaba, y ahora que no hay, pues habrá que recortar y ver dónde se puede quitar. Espanjan kiinteistökupla puhkesi vuonna 2008 ja maa syöksyi lamaan, josta se ei ole noussut. Julkista hallintoa lama ei koskenut. En esa época, de 2008 hasta ahora, se han creado 3.000 empresas públicas. Empresas que dependen de cualquier tipo de administración, sea de consejerías o de la administración central. 3.000 empresas públicas que tienen una deuda de 55.000 millones de euros. En la que trabajan, creo que son... Bueno, en la administración total del Estado trabajan 3.200.000 funcionarios y hay 77.000 cargos electos en este país. Es que eso no lo tiene ni Estados Unidos. Y es un país de 300 millones de habitantes. Nosotros somos nada, como un Estado de Estados Unidos. Y tenemos 4 veces más de administración pública y de cargos. Turpean hallinnon edellytykset synnytettiin puolivahingossa 30 vuotta sitten. Tavoitteena oli luoda vakaa poliittinen järjestelmä Francon diktatuurin jälkeen. Es una clase política que surge después de una dictadura en un momento en donde era muy importante consolidar la democracia y consolidar los partidos políticos. Y por eso a los partidos políticos se les dio muchísimo poder y se les dio la posibilidad de que las elecciones fueran con listas cerradas, bloqueadas, en un sistema proporcional. Y eso fue de una gran utilidad, pero con el tiempo se ha convertido en un grave problema. Y es que los partidos políticos tienen demasiado poder, la burocracia del partido, para elegir a las personas que irán en las listas electorales. España ha ido clonando la administración, es decir, la administración se ha ido multiplicando. Tenemos una administración central muy pesada y tenemos una administración autonómica muy pesada. Es decir, de lo que se trataba era de engordar la administración. ¿Por qué se gasta mucho? Se gasta mucho porque hay mucha estructura estatal. Preguntan, ¿esta estructura estatal es culpa de las autonomías? Sí, es culpa de las autonomías. ¿Pero es culpa de la administración central? Sí, es culpa de la administración central. Es decir, ¿por qué gasto? Lo voy a decir de una manera muy simple, porque igual yo tengo mi excónyuge, y necesito que mi excónyuge tenga un buen cargo para yo no pasarle una pensión. ¿Qué hago? Pues entonces creo un puesto para mi excónyuge, de forma y manera que va a cobrar con cargo a los presupuestos generales del Estado. ¿Era normal crear este puesto? No tenía ninguna razón de ser. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que hemos ido creando una estructura de empresas públicas que no tenían razón de ser, de agencias públicas que no tenían razón de ser y de un gasto administrativo improductivo, innecesario, superfluo de todas, que este dinero, en vez de malgastarlo en cosas que no sirven para nada, podría dedicarse perfectamente a sanidad, a educación. La clase obrera, unida en la lucha contra un gobierno de la derecha, contra un gobierno del capital. Tänä vuonna Madridissa on ollut lähes 3000 mielenosoitusta, joissa on vastustettu hallituksen budjettileikkauksia. Sandra Mir sanoo, että mielenosoittajat ovat oikeassa. Leikkauksia tarvitaan, mutta ne osuvat väärään kohteeseen. Creo que hay muchas cosas más que recortar que lo que es la ciudad, lo que es sanidad y lo que es educación. Por ejemplo, las diputaciones. Las diputaciones no tienen sentido en este país. Es un órgano que está entre el ayuntamiento y las comunidades autónomas. En España está mini ayuntamiento. Mini ayuntamiento puede ser de 7 personas. Luego viene el ayuntamiento de cabecera. El ayuntamiento que controla esos 3 ayuntamientos pequeñitos. Luego viene el comarcal, la comarca, que controla ese ayuntamiento con sus 3 ayuntamientos pequeñitos, más otro ayuntamiento con sus 3 ayuntamientos pequeñitos. ¿Vale? Comarcal. Luego viene la diputación, que la diputación controla a los comarcales, a los ayuntamientos y los ayuntamientos pequeñitos. Luego viene la comunidad autónoma con sus direcciones generales, dirección general que controla a través del consejero, y luego viene el gobierno central, que en el caso de sanidad y educación está a 2 velas, porque en sanidad y educación no puede decir ni mu, porque todo el control lo tienen las comunidades autónomas, las competencias que se llaman. O sea, tú imagínate
¿Dónde se puede cortar? Dímelo tú. Si es que se puede cortar por todos los lados. Espanjassa on rakennettu paitsi valtava määrä turhia asuntoja, myös paljon muuta turhuutta. Sitä on vauhdittanut alueellisten johtajien turhamaisuus. Mira, aquí en España ha habido un síndrome que se llama el síndrome faraónico. Hay barbaridades tan grandes que se han hecho en este país, como por ejemplo el tema de los aeropuertos. Cada ciudad, prácticamente cada provincia, creo que han sido 56 aeropuertos. 56. El tema de los aeropuertos no tiene sentido que un señor en Castellón haga un aeropuerto en el que no hay aviones, en el que no pueden, que dice encima y tiene la gracia de decir que es que para que todos los ciudadanos de Castellón puedan pasear por él. Eso es lo que está ocurriendo en este país. Kuuluisin Espanjan aavelentokentistä on 230 kilometrin päässä Madridista etelään oleva Ciudad Real-kenttä. Sen nimi on enteellisesti Don Quijoten kansainvälinen lentokenttä. Don Quijote taisteli kuviteltuja vihollisia vastaan. Don Quijoten lentokenttä tehtiin kuvitteellisia matkustajia varten. Las compañías que se instalaron fueron todas compañías que se instalaron porque el gobierno de Castilla-La Mancha les pagaba una subvención, si no nunca hubiese volado ningún avión. ¿Qué compañías volaron? Pues la primera que voló fue Air Nostrum, que es una filial de Iberia, que por cierto al poco tiempo también entró en concurso de acreedores, Air Berlin y Ryanair. Esas han sido las tres compañías que han volado en este aeropuerto. La frecuencia semanal era de 4 aviones a la semana, 4 o 5 aviones a la semana, no al día, a la semana. Y no recuerdo ahora mismo la cifra de pasajeros, pero creo que en total habrá sido en los 2 años y medio que está funcionando el aeropuerto, me parece que era en torno a unos 15-20.000 viajeros en 2 años y medio. Toimittaja Carlos Otto oli se, joka sanoi ensimmäisenä, ettei keisarilla ollut vaatteita. Yo en mi blog personal escribí un artículo muy duro contra el aeropuerto. La respuesta fue automática porque yo denunciaba mucho dinero público que se había usado en el aeropuerto, acciones por parte de los accionistas un poco oscuras, que no quedaban claras del todo, connivencia de poderes empresariales con poderes políticos y con cajas de ahorros. Entonces la respuesta fue automática. Yo publiqué ese artículo en mi blog personal y el día siguiente me despidieron de mi periódico. No solo me despidieron de mi periódico, sino que 2 de los accionistas del aeropuerto y la gerente de mi periódico me demandaron por injurias y calumnias. ¿Cómo te explicas esto, que nadie lo vi, que este aeropuerto no puede ser viable antes que tú lo escribiste en tu blog? Yo creo que en realidad mucha gente lo vio. Entonces yo estoy convencido de que esa gente estaba convencida de que el aeropuerto no podía ser viable. En cuanto a los políticos, bueno, hicieron una labor que yo veo excepcional de trato de favoritismo hacia amigos empresarios suyos. Y no solo eso, cometieron un acto vergonzoso de engañar a la gente. Estamos hablando de una provincia de 200.000 personas, 200 y pico mil habitantes, a los que se les dijo que ese aeropuerto iba a dar empleo. Hubo gente que dejó sus empleos porque iba a trabajar para el aeropuerto de Ciudad Real y es una opción de futuro tremenda, porque eso iba a traer prosperidad, iba a traer riqueza a la provincia y lo que ha traído es, primero, un aeropuerto cerrado, segundo, muchísimo dinero público gastado, tercero, sueños de gente que trabajaba ahí que no va a poder trabajar además, que creía que ese era su sector y que ya no lo va a poder ejercer porque no le van a fichar en ningún otro aeropuerto. Y cuarto, será el hazmerreír de todo el país. El único negocio del aeropuerto estaba en la propia construcción del mismo aeropuerto. Pues el aeropuerto de Ciudad Real trae una factura tremenda. Te creo que la cantidad que se gastó en ese aeropuerto debe estar entre los 600 y los 1.100 millones de euros. Es decir, una factura tremenda porque además una grandísima parte de ese dinero es dinero público. Don Quijoten lentokentän rakentamista rahoitti Castilian säästökassa.
Sen johdossa oli samoja poliitikkoja, joilla oli toinen käsi kenttää rakentaneiden rakennusyhtiöiden taskussa. Y no te lo prestan. ¿Y quién te lo presta? Pues un banco. Un banco amigo. Un banco amigo. ¿Qué banco amigo te puede prestar eso? Un banco normal no. El Banco Santander no te va a prestar ese dinero. Ni el Banco Bilbao Vizcaya. ¿Quién te lo va a prestar? Una caja. Una caja que está controlada políticamente por el partido que gobierna. En este caso del Partido Socialista y en este caso de la Caja de Castilla-La Mancha. Entonces esa fue la que puso el dinero encima de la mesa. Ellos no, ellos privatizan los beneficios, pero socializan las pérdidas. Sí, lo típico. Es lo típico. Si es puro negocio especulativo. Y ahora la gran pregunta es ¿quién paga todo eso? Pues lo estamos pagando todos nosotros, reduciendo colegios, reduciendo universidades, reduciendo hospitales, echando a médicos, echando a profesores. Así es como estamos pagando esto. Estamos pagando esto nosotros. Y en parte me imagino que el resto de ciudadanos europeos, bien por rescate o bien por lo que nos queráis dar. Kastilian säästökassa on sittemmin fuusioitu ja koko itsehallintoalue on pyytänyt Espanjan valtiolta 800 miljoonan euron pelastuspakettia. Matka jatkuu etelään, Andalusiaan ja Jaeniin, jossa on Espanjan modernein raitiovaunulinja ja vähiten käytetty. Pues la verdad es que sentimos verdadero bochorno y verdadera vergüenza. Es un proyecto que desarrolló el anterior mandato municipal, la coalición entre Partido Socialista y comunistas, y que finalmente pues tuvo una inversión por parte de la Administración Autonómica con el dinero de todos los andaluces de más de 120 millones de euros. Los más de 30 millones de euros que va a tener que asumir el Ayuntamiento de Jaén por la compra de las 5 unidades móviles que sirven para poner en marcha el sistema tranviario. Si esa explotación del sistema tranviario se pusiese en marcha, tendría unos costes aproximadamente de 6 millones de euros. Este tranvía estuvo en marcha durante un plazo de 10-12 días. Hubo una denuncia por parte de la empresa que tiene la concesión del transporte urbano mediante autobuses porque entendía que era una competencia desleal, puesto que se puso en marcha el sistema tranviario sin cobrar nada a los usuarios. Claro, el transporte urbano por autobuses estaba cobrando con normalidad, mientras que en una línea paralela había otro sistema de transporte que era totalmente gratuito. Por lo tanto, entendían que había una competencia desleal y el juez estimó que efectivamente había esa competencia desleal y paralizó esas pruebas. 150 miljoonaa euroa meni, tuliterät raitiovaunut seisovat varastossa. Espanjan kiinteistökupla puhkesi vuonna 2008 ja koko Espanjan talous ajautui kriisiin. Mitä teki Andalusian sosialistipuolue PSOEn johtama aluehallinto Sevillassa? Jatkoi kasvamistaan kuin mitään ei olisi tapahtunut. Sobre todo la parte de la administración pública regional y local que más ha crecido es la que llamamos administración pública paralela, la que escapa al control de las cuentas públicas. Han proliferado fundaciones de carácter privado, pero que son financiadas con fondos públicos, donde esencialmente no hay una función definida, sino simplemente se utilizan para contratar a personas que han prestado servicios a un determinado partido político y cuando dejan de prestarlo se les mantiene ahí pues prácticamente durante un periodo de tiempo largo. Por tanto, la administración pública, estrictamente hablando, no ha tenido un crecimiento tan grande como lo ha tenido esta parte no institucional de la administración pública. Gibraltarin kupeessa olevan linjan kaupungintalon seinällä on työntekijöiden ripustamia kylttejä. Niissä muistutetaan, että palkat ovat maksamatta jo 8 kuukauden ajalta. El equipo de gobierno, una de las primeras medidas que tomó fue reducir el número de concejales liberados de 15 que había anteriormente a 4. Hemos reducido casi en un 70% las retribuciones de alcaldes y concejales. Entiendo perfectamente las circunstancias por las que están pasando las familias de los trabajadores municipales, pero también es cierto que nosotros gobernamos para toda la población. Y aunque lo primero y lo fundamental es el pago de la nómina de los trabajadores, tenemos que intentar hacer sostenible este ayuntamiento.
Kunnat riutuvat rahan puutteessa ja leikkaavat palvelujaan. Muu hallinto on vasta nyt joutumassa laihdutuskuurille. Varaa on, sanoo Sevillan yliopiston taloustieteen laitoksen professori. El Observatorio Económico de Andalucía recientemente publicaba un informe donde cifraba en 9.000 millones de euros el ahorro que se podía conseguir si se adelgazara el sector público a únicamente lo verdaderamente necesario, entendiendo por necesario aquello que tiene competencias o que sirve a las competencias propias del sector público autonómico. En cualquier caso es difícil hacer una estimación porque hay entes que escapan al inventario. Tenemos un buen punto de partida que es el inventario de entes que pertenecen al sector público regional. Desde hace pocos años tenemos este inventario en el que están tanto las sociedades mercantiles como otras fórmulas jurídicas que también se financian con dinero público, pero aún así es difícil tener una estimación de, por ejemplo, la relación de puestos de trabajo, es decir, las personas que forman parte de ese sector público. Con la entrada del GIL en nuestra ciudad se contrataron de manera irregular 142 personas, que sin pasar ningún proceso selectivo. Mucho despilfarro, no os podéis imaginar cuánto. Nosotros hasta hace poco hemos estado pagando el atraque de un barco en Sotogrande, que el alcalde inhabilitado tenía, sí. Pero como eso te puedo contar miles de historias, ¿eh? En época de vacas gordas, yo creo que nadie se preguntaba de dónde venía el dinero. Mientras se pagaba y se cubrían las necesidades, nadie lo cuestionaba. Pero cuando han venido la época de las vacas flacas, yo creo que es cuando todos han empezado un poco a preguntarse de ¿y esto por qué? ¿Y qué es lo que se debe? ¿Y esto por qué sucede? ¿Ya están ahí las colas? ¿Ya están ahí las colas? Hemos estado casi 15 meses sin recibir un solo ingreso. Es muy complicado. Es muy complicado. Bueno, todavía tienen luz, por lo menos. Porque es el Palacio de Congreso. Tengo la luz cortada en todos los edificios municipales. Tengo equipos generadores. Sí. Si te das una vueltecita por los edificios municipales, tenemos equipos generadores porque Endesa nos cortó la luz. La eléctrica no perdona. Y esto es que este no es el ayuntamiento. El ayuntamiento es un edificio que está en otro lado, que no está terminado porque del plan de inversión local, de los famosos planes E, al Ayuntamiento de La Línea le correspondían 11 millones de euros, de los cuales 4,5 millones fueron desviados a otras cuestiones. Y las obras se quedaron paralizadas, sin pagarle a la empresa y sin finalizarla. ¿Y los 4 millones a dónde se fueron? Parece que fueron a nómina. Al barco de Sotogrande. Pero claro, eso ocasionó el perjuicio de que hay muchas obras inacabadas a las que ahora hay que pagar al contratista a lo que ha hecho. Pero nosotros como ayuntamientos tenemos que devolver la totalidad de la subvención. Esto es para escribir un libro. Surrealista. Sí, totalmente. Lo que ocurre es que en España hay un problema que no tenemos resuelto y es el problema de falta de conciencia de contribuyente. Pensamos que, o con frecuencia se piensa, que el dinero público no es de nadie y que el dinero público no sale del bolsillo de los españoles. Pensamos que el dinero público es, en ocasiones, un maná que cae del cielo y que, por tanto, podemos utilizar sin ningún criterio de responsabilidad. Espanjan valtiovarainministeri on laskenut, että jos maan veronkierto olisi edes samalla tasolla kuin Euroopassa keskimäärin, niin maa saisi vuodessa 40 miljardia enemmän verotuloja. Se riittäisi koko Espanjan ulkomaanvelan korkojen maksuun. El fraude fiscal es una reacción de la sociedad ante unas cargas que considera injustas. En el caso español, probablemente porque los contribuyentes pensamos que quienes nos están exigiendo esas cargas, esos esfuerzos en forma de impuestos, conforman una clase, que es la clase política, que tiene comportamientos frecuentemente sospechosos o ilícitos. Y la sociedad reacciona con comportamientos de fraude fiscal. Es una reacción lógica. No es una reacción legal, pero es una reacción de compensación ante el abuso o ante la percepción que yo tengo
de que tú vas a utilizar mi dinero para el enriquecimiento tuyo o el enriquecimiento de tu partido, pues yo decido utilizar todas las vías de escape que están en mi mano. Y por tanto la sociedad entiende que comportándose de esta forma está compensando el abuso que soporta por parte de la clase política, que el único remedio que le queda es seguir subiendo impuestos, impuestos que no tendría que subir si el nivel de fraude fuese mucho más reducido. Es un círculo vicioso, naturalmente. Myös Andalusia on pyytänyt Espanjan hallitukselta 5 miljardin euron pelastuspakettia. Valencia on Espanjan oikeistolaisen kansanpuolueen PP:n aluetta. Ciutat de las Arts, taiteiden kaupunki, on Valencian ylpeys, joka on maksanut yli miljardin. Se yhdessä muiden suurellisten rakennushankkeiden kanssa on velkaannuttanut koko Valencian hyvin pahoin. Valencia on tunnettu myös muusta. Pues hay una falta de ética en la gestión de la política. El problema es cuando un grupo parlamentario que sustenta al gobierno, en este caso el Partido Popular, en sus filas, dentro de las Cortes Valencianas, tiene a 11 diputados que están imputados por delitos de diferente tipo. Esta semana mismo comparece el conseller Blasco, o el que fue conseller Blasco, hace 4 días era el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Portavoz del PP, que acaban de apartarlo, y decía, las subvenciones a ver si se van a ir a Negrolandia, a los negratas de Negrolandia, despectivos, racistas, y les robaban el dinero. O sea, tú imagínate que cuando hay un terremoto como el de Haití, todo el mundo va a la caja a dejar 10 euros, 5 euros, lo que puede. Imagínate esa abuelita jubilada dejando ahí sus 10 euros, quitándoselo de la pensión, para que estos sinvergüenzas se lo lleven. ¿Usted sabe cuánto llevan estos sinvergüenzas? Pues en esta trama, pues es que esa es otra. Las cifras bailan, pero en esta trama, en un expediente a lo mejor de 1.800.000 euros. Esta semana también comparece la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, por el caso Brugal. Tenemos abierto Marsa, de la depuradora de las aguas de Valencia. El Partido Popular se ha convertido, con ese ejercicio de la mayoría absoluta malentendido, entendía que la Comunidad Valenciana es patrimonio de un partido político. Y en el momento en que eso pasa, lo que aparece es la desvirtuación absoluta y fundamentalmente eso conlleva al descrédito de la política. Aquí tenemos el récord de imputados, el récord de grandes obras faraónicas sin una gestión clara de su presupuesto, de su duración y de su finalidad. Jopa Espanjan mittakaavassa Valenciasta on tullut korruption ja julkisen rahanhaaskauksen symboli. El problema no es que tú tengas gente que es corrompible y gente que quiere corromper, ¿no? El problema es que el sistema no sepa defenderse de eso. Siempre va a haber alguien dispuesto a venderse, ¿no? Y siempre va a haber alguien dispuesto a pagar un precio. Pero claro, el sistema democrático tiene que tener armas para defenderse. Y en este caso, aquí pues han fallado todos los filtros democráticos, ¿no? Y han fallado porque ha habido un abuso de poder, ha habido una idea de que como a mí me han votado, yo puedo hacer cualquier cosa. Y eso no es así. A ti te han votado para gobernar, para gestionar el dinero público. No te han votado ni para corromperte, ni para hacer infraestructuras inútiles, ni para dilapidar el dinero de los valencianos, ¿no? Castellonissa on Espanjan hiljaisin lentokenttä. Kentälle ei ole koskaan laskeutunut ainoatakaan konetta. Se ei tarkoita sitä, etteikö kentän rakentaminen olisi ollut hyvä liiketoimi. Evidentemente, el primer beneficiado es el dueño de los terrenos, que es un personaje vinculado a Fabra y que además era el vicepresidente de la Diputación de Castellón, ¿vale? Es el primer beneficiado. Otros beneficiados los que hicieron la construcción. El aeropuerto hay que construirlo y es una infraestructura muy cara. Estamos hablando de prácticamente 200 millones de euros. Es mucho dinero.
hemos venido a ver este derroche que hemos tenido durante todo este tiempo y es casi obligatorio venir para poder, cómo han podido justificar toda la ruina que tenemos en el país. Por lo menos hay un avión. Pues mira, han tenido buena idea porque por lo menos para tenerlo han puesto un avión, aunque sea de juguete o de así más o menos, pues que por lo menos que sepamos, que podemos saber si es un aeropuerto o qué es. Y la estatua ha costado 300.000 euros también. La estatua que se supone que es la cabeza de Fabra y de la cabeza de Fabra sale un avión. ¿En qué democracia occidental se le hacen estatuas a líderes políticos vivos? Eso no ocurre. Es decir, eso no existe en una democracia. Los regímenes donde hay estatuas a políticos vivos son dictatoriales. ¿Vale? Claro. No, pero es que tú ahora tienes al director del aeropuerto de Castellón cobrando. ¿Ahora mismo? Sí. Y ahora mismo está cobrando y gastándose. Tú fíjate, en el año anterior, el aeropuerto de Castellón se gastó 5 millones de euros en publicidad. ¿Pero de publicidad de qué? Así que, bueno, pues una cosa más, una justificación más de cómo han dejado el país, gastándose tantísimo dinero sin ser necesario. Y ahora, pues, tendremos que pagar los demás españoles con sanidad y con cultura y muchísimas más cosas que todavía no nos han dicho que no van a quitar. Así que, ¿qué más le voy a decir? Mira, para que veas lo absurdo del gasto de este país, es que esto es muy gracioso. El aeropuerto de Castellón, que no tiene licencia para aviones, no pueden volar y se han gastado una millonada, se le pagó a un señor 500.000 euros al año, 500.000, para que adiestrara a los halcones, para que ahuyentara a los pájaros cuando venían los aviones. O sea, se ha pagado 500.000 euros a un señor para que los halcones aleje pájaros para cuando aterricen los aviones, pero es que no hay licencia de aviones. O sea, se ha pagado 500.000 euros para eso. No sé, es que es muy vergonzoso. Es que a mí me da vergüenza ser española. Valensian poliitikkojen käsikassarana oli alueellinen säästökassa Caja Mediterraneo. Säästökassa jätti jälkeensä miljardien mustan aukon ja miljoonia rahastaneet johtajat. O sea, el rescate de los bancos es una vergüenza. Sobre todo cuando hay una caja como Caixa Nova Galicia, que se va a rescatar y 5 días antes, o la CAM, por ejemplo, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que es mucho mejor este ejemplo, la Caja de Ahorros del Mediterráneo. La Caja de Ahorros del Mediterráneo tenía un agujero de 20.000 millones. Se le dio a través del fondo 3.000 millones de ayuda. Pues 5 días antes sus consejeros y sus directivos se fueron forrados, es decir, 5 millones de euros en indemnizaciones. Caixa Nova Galicia, de los 5 directivos que había, antes de que la rescataran y que se fusionara, se llevaron 40 millones de euros entre 5 personas. No van a cumplir ninguna condena por la mala gestión ni por el despilfarro. No existe un delito en este país por eso. Es que es muy fuerte. Entonces, claro, al final da igual lo que hagas, que robes, que gestiones mal, porque yo, presuntos corruptos, presuntos ladrones, no, ladrones de verdad, y eso lo digo con la boca así de grande. O sea, los directivos de las cajas de ahorro en este país han sido ladrones, y punto. Pahasti velkaantunut Valencia on myös pyytänyt Espanjalta 5 miljardin euron pelastuspakettia. Matka jatkuu Barcelonaan, Kataloniaan. Katalaanit ovat saaneet tarpeekseen. Syyskuun 11. Katalonian kansallispäivänä Barcelona täyttyi mielenosoitteista. Katalonian kuppi meni nurin, kun Espanjan pääministerin kanssa käydyt neuvottelut oman verotusoikeuden saamiseksi päätyivät umpikujaan. Lo que está generando mucho rechazo hoy en Cataluña es la sensación de el catalán es una persona en general no demasiado bien vista. No se le agradece su aportación solidaria al resto de España. Aplicamos aquí unos recortes que nos dejan con unas prestaciones sociales menores que en otras partes de España.
y además tenemos una carga impositiva mayor que en otras partes de España. Con lo cual dice, bueno, algo no estamos haciendo bien. Y hemos intentado en ese sentido cambiar el sistema fiscal a través de la negociación que se estableció en España del pacto fiscal, y la respuesta del gobierno de España fue no. Era muy rotundo. ¿Sí? Muy rotundo. Con lo cual, bueno, uno dice, bueno, pues si eso no puede ser, seguramente no tenemos más remedio que ir a buscar los instrumentos de Estado que nos protejan como mínimo a nosotros mismos. Que nos saques bien de la tela, siéntate que luego la figura pasa porque esto van a enviar al laboratorio. Katalonialla on 42 miljardin euron velkataakka ja se on pakon edessä joutunut kulukuurille. Säästöt osuvat erityisesti Katalonian terveydenhuoltoon. Buen día, Luis. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estem? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Sí? ¿Se encuentra bien? ¿Cómo ha pasado la noche? ¿Vale? Muy bien, guapo. Bueno, aquí sobre todo ha habido mucho recorte a nivel económico, ¿vale? Este hospital, pues bueno, ha recibido menos dinero de la Generalitat, que es la que gestiona los recursos públicos, y al tener menos dinero, pues nos han reducido mucho el sueldo y aparte, en este hospital en concreto, ha habido un ERO de 25 días para todos los trabajadores del hospital. Buen día. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal, guapa? ¿Cómo estamos? Pues este verano han cerrado entre 40 y 60 camas. ¿Eso qué significa? Pues que en urgencias se te pueden acumular 50 pacientes pendientes de visitar, pendientes de cama, con el caos que eso significa. Y esto lo hemos vivido todo este año, ha sido como bastante horroroso. Pienen katalonialaisen Café Amblet paikallislehden omistaja ja toimittaja Albano Dante kiinnostui sairaanhoidon leikkauksista ja rahankäytöstä. Cuando en nuestro pueblo vimos que había menos servicios y los profesionales que trabajaban les rebajaban el sueldo, fuimos a preguntar, oye, ¿por qué, no? El hospital de nuestro pueblo gasta cada año 300.000 euros en informes. Pues, ¿nos podríais explicar qué informes son? Hace 2 años que estamos preguntando esto. Y es nuestro dinero. Lo curioso es que después te enteras que el presidente del hospital de nuestro pueblo, en otro hospital, facturó 700.000 euros por unos informes que no existen. Porque si yo no puedo saber dónde hay 300.000 euros que son míos... Solo un pueblo. Esto es solo un pueblo. Y solo una partida. Yo pongo el ejemplo de los 300.000 euros, pero por ejemplo hay partidas de 2-3 millones de euros que ponen gastos varios. Y no hay manera de eso. No digo que lo roben todo, por descontado que no, lo deben usar para algo. Pero a mí me gustaría saber qué empresa recibe el contrato, con qué criterio se escoge una empresa y otra. Hay una opacidad tan enorme. Vemos que hay un montón de... Bueno, hay una cantidad importante de empresarios que son empresarios, cuando no son empresarios son cargos públicos, cuando no son cargos públicos forman parte de un partido político. Y cuando ves este mapa y ves la relación de cargos públicos, de empresas privadas, de bancos, etcétera, etcétera, es cuando tú dices, nos han tomado el pelo. Nos han tomado el pelo. Martta ja Albano Dante tuomittiin oikeudessa maksamaan 10 000 euron korvaukset kunnianloukkauksesta. Yhtään asiavirhettä lehden paljastuksista ei löytynyt. Un señor que es asesor de Artur Mas, el presidente en temas sanitarios, nos denunció porque nosotros hicimos un vídeo y él cree que en ese vídeo, donde denunciamos una serie de casos muy graves, él cree que en aquel vídeo nosotros faltamos a su honor. Ellos pensaron, vamos a poner una denuncia por lo que sea, a ver qué podemos. Como no podían denunciarnos por los datos, porque los datos son correctos y nadie ha podido rebatirlos, pues por el honor.
Katalonialla on myös oma korruptiosotkunsa, joka liittyy suoraan Kataloniaa johtavan CIU-puolueeseen. Se koskee Barcelonan ylpeyden Palau de la Musican musiikkipalatsin rahoitusta. Se han hablado de unos 35 millones de euros, más o menos. No lo puedo asegurar, pero las cifras que han corrido eran de 35 millones de euros, no todas ellas desviadas a Convergencia, porque aquí el culpable es el señor Millet y su gerente, cuyo nombre ahora no me viene a la cabeza, que ellos sí que han recibido este dinero. Si lo han adjudicado todos a un partido político o no, es algo que está por ver. ¿Quién dijo que este partido CIU es partido de 3%? Esto es lo que decía el antiguo presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, que en más de una ocasión les dijo, y en un discurso memorable en el Parlamento, les dijo: ustedes, dirigiéndose a la Convergencia y Unió, tienen un problema, y este problema se llama 3%, que era la cantidad de comisión que pedían para cualquier obra pública que adjudicaban. Esto se mezcla además con un problema grave, que creo que existe en todos los países, que es el tema de la financiación de los partidos políticos. ¿De dónde sacan dinero los partidos políticos? ¿De qué manera se financian? Todos se financian con ayudas privadas, también en Estados Unidos, pero aquí lo que falta es la transparencia. No se sabe exactamente de dónde sale. Kataloniassa on epäilty, että koko itsenäisyysprojekti on vain savuvero, jolla peitellään hallitsevan CIU-puolueen omia luurankoja. Precisamente yo creo que el señor Artur Mas ha querido convocar elecciones anticipadas, que no correspondía hacerlas ahora, correspondería hacerlas dentro de 3 años, porque de esta manera dejaban de existir las llamadas comisiones de investigación parlamentaria, que tenía que mirar un poco cuál había sido la fuente de financiación de Convergencia y Unió. Puolue on joutunut antamaan oikeudelle Barcelonan päämajansa osakekirjat pantiksi musiikkipalatsin puhallusta koskevassa oikeudenkäynnissä. Marraskuun lopulla Kataloniassa oli aluevaalit, joissa CIU-puolue hävisi selvästi. Mutta vaaleista ja vaalitappiosta huolimatta Katalonialla on edelleen ristinään 42 miljardin euron velkataakka. Se tietää lisää säästöjä, lisää mielenosoituksia Barcelonan kaduilla myös tulevana talvena. Ja Kataloniakin on pyytänyt Espanjan keskushallinnolta 5 miljardin euron pelastuspakettia. Mutta Espanjassa ei ole kyse vain siitä, että yksi ja toinen autonominen alue on törsännyt julkisia rahoja holtittomasti. Ongelma on syvemmällä. Hemos cometido una borrachera económica y financiera. Entonces entiendo cuando desde Alemania o desde Finlandia o desde Austria, desde el norte de Europa, se mira y se dice: uy, aeropuertos sin aviones, aves sin pasajeros, obras públicas como autopistas que no hay coches. Yo lo entiendo perfectamente. Yo creo que en España faltó mesura y sobre todo faltó un gobierno racional, es decir, gobierno no el de Madrid solo, sino otros gobiernos racionales. Fuera intereses políticos. Y en España mandan los intereses políticos. Lo que España necesita son reformas, no recortes. De decir, ¿qué vamos a privatizar de la administración? ¿Cómo vamos a mejorar el sistema educativo? ¿Cómo vamos a tener un sistema eléctrico sensato que no genere 6.000 millones de déficit cada año? Esos son reformas, que es lo que necesitamos. Los recortes no van a arreglar nada porque no se van a cumplir los objetivos de déficit que España se ha comprometido con Europa a cumplir. Hay que reformar, no basta con recortar. Yo entiendo que el problema de España es la clase política. Es decir, si pudiéramos un día coger a todos los políticos, ponerlos en un barco
y que hicieran un crucero y que estuvieran un tiempo sin volver, seguro que este país cambiaba. No estás hablando de un partido u otro partido. No, todos. Es decir, cuando digo todos, yo diría que el Partido Socialista ha cometido grandes errores, es decir, fundamentalmente no saber gestionar el país. El Partido Popular ha cometido grandes errores, Convergencia y Unión ha cometido grandes errores. Todos los partidos políticos han cometido grandes errores. No hay ningún político que piense en el pueblo aquí en España. Los políticos piensan en ellos, ya está. Ellos no se han recortado el sueldo. Están recortando el sueldo a todo el mundo. Ellos van todos con el iPad, van todos con el iPhone, van todos con el taxi, van todos en business class. Vamos a desplazar a esta clase política que nos ha hundido en la miseria. La primera reforma que tiene que hacer España es la de su propia clase política. Se tiene que elegir por otro sistema que le quite poder a las burocracias de los partidos para seleccionar quién es el que va a ir en las listas electorales. Y yo creo que acabaríamos teniendo una clase política con mayor capacidad de liderazgo y con mayor eficacia a la hora de hacer las reformas que España verdaderamente necesita.